Mantengan el fuego encendido. Jamás permitan que se apague. Al calor del fuego. Bienvenidos a nuestro programa Al Calor del Fuego. Comenzamos esta nueva semana, comenzamos con buenas noticias. El presidente de la República se ha encontrado con el Papa Francisco, tuvieron ese encuentro casi por media hora, donde se pudieron expresar muchas de las cosas que se están viviendo en nuestro país y el aliento del Papa, como nos lo ha entregado desde su visita, para que sigamos buscando la reconciliación nacional. Este mes de octubre está dedicado a que pensemos con especial cuidado en la misión, en la vida misionera. Y hay como dos maneras de vivir la misión. Hay experiencias de misión, yo creo que todos las hemos tenido. Hay salidas de misión que tenemos algunos de nosotros y hay quienes viven en permanente misión. Y quienes viven en permanente misión son un regalo enorme para la Iglesia. Por eso, Pili, con mi saludo, quiero expresarle todo nuestro agradecimiento por su vida entregada en servicio a Monseñor Rodrigo Mejía Saldarriaga, quien ha estado en el África por más de 50 años, 51 años en el África y todavía sigue allá. Él es antioqueño, filósofo y teólogo de la Universidad Javeriana, con doctorado en teología de la Universidad Gregoriana de Roma y misionero en África, como les decimos, por más de 50 años. ¿Se imaginan ustedes una vocación naciente y muy temprano ese servicio en un continente que lo necesitaba muchísimo y que lo sigue necesitando? Así es que con nuestro saludo, Monseñor, muchas gracias por estar aquí en nuestro programa. Gracias. Monseñor, pero fue muy temprana ese deseo suyo de servir desde las misiones. Supe que estuvo en China, en Japón, o sea, usted estuvo conquistando situaciones, países difíciles desde muy temprano. ¿Por qué? Bueno, yo creo que toda vocación es un don de Dios naturalmente, pero nace en un contexto muy concreto, sobre todo el contexto de la familia. Y en mi caso, pues yo era el más pequeño de todos los 11 hermanos, pero ya cuando yo nací, yo tenía un año, mi hermano, el mayor de los hombres, Humberto, entró de jesuita. Y fuimos 3 hermanos jesuitas. Yo creo que no hay duda de que el hecho de tener ya ese ejemplo en mi familia, a mi familia llegaban ya las revistas de misiones que mi hermano mayor mandaba. Y yo leía esa revista de misiones, se llamaba El Siglo de las Misiones, una revista española, y sobre todo me impresionaban mucho las cartas que mandaba un sacerdote español, un jesuita español, el padre Segundo Llorente, que fue muy famoso y era misionero en Alaska. Eso creo que fue un gran influjo para mí en mi vida misionera. Desde pequeño, entonces. Sí, ¿Qué decía Segundo Llorente sobre la misión? ¿Qué era lo que le emocionaba cuando la veía? Bueno, a mí me llamaba la atención esa dedicación de él y ese coraje, esa valentía que tenía él de estando viviendo tan solo en esa misión tan dura de Alaska, y el contraste, y lo que más me llamaba la atención era la alegría. Sí. Y mantenía una alegría, un humor. Él decía, a veces estoy solo, pero me voy a la capilla. Él tocaba el acordeón y lo tenía con él. No tenía ni siquiera quien lo oyera muchas veces, pero se iba a la capilla a tocar acordeón. Y a mí eso me llamaba la atención, una manera distinta de orar, con música. Bueno, señora, usted leyendo y escuchando otras entrevistas, usted dice, en la época en que yo tenía mi vocación misionera, se tenía una vocación romántica de la misión. Ahora se tiene una visión teológica de la misión. Exacto. ¿Cuál cree usted que es la diferencia entre las dos? ¿Por qué dice que había un estilo más romántico antes? Bueno, yo creo que en parte era debido a los medios de comunicación que presentaban la misión de una manera muy romántica, con muy buena intención, por supuesto, de hacerla atractiva, ¿no? La aventura, el misionero como pionero, el misionero como salvador, entre comillas, de la pobre gente, y luego pues las fotografías tan bellas que se escogían muy cuidadosamente
Y eso daba una visión muy atractiva de la misión y romántica en el deseo de que era muy sentimental, o sea... Muy emocional. Muy emocional, exactamente. No se hablaba mucho de la teología de la misión, que se daba por descontada, que era muy sencilla. Estaba expresada con una frase popular, que no era dogma, pero era una frase muy popular: fuera de la iglesia no hay salvación. Si los misioneros no van allá, esa gente se va a condenar. Y esa era la teología inclusive heredada desde el siglo XVI, era la teología de San Francisco Javier. Había que salvarlos como fuera, claro, a como... El mismo San Francisco Javier compuso una oración que es la que todavía se reza en su novena del 4 al 12 de marzo cada año, la novena de la gracia que se llama, y decía: Señor, tú creaste las almas de los paganos, mira cómo se llenan de ellas los infiernos cada día. Tremendo. O sea, pero eso le sirvió a él de motivación. A mí, yo no lo critico, sino que antes me parece que es un gran consuelo ver que uno puede llegar a ser santo con una teología imperfecta. Monseñor, y entonces usted pone los pies en la absoluta realidad, y créame que me impresiona, porque llegar a una región como Kenia, en donde la evangelización y el mostrar el rostro de Jesús tiene más que ver con entregarse, no con una colonización, porque en realidad pues es muy difícil. Cuénteme cómo es eso. Bueno, yo salí para el África en diciembre de 1963. Por Cali. Sí. Fue usted a Perú y cruzó en barco. No, llegué a Cali, pero para ir a Buenaventura, donde tomé un barco de carga, para ir primero a Europa. Y allí de Europa contacté a los misioneros que eran belgas, porque mi primer destino fue el Congo, la República, lo que es hoy República Democrática del Congo. Y nos llamaron ahí por una ocurrencia, una coyuntura política, que era la reciente independencia de ese país. Era el Congo belga antiguamente, pero se independizó el 30 de junio de 1960. Lo que sucedió fue que los laicos que estaban en el Congo regresaron a Bélgica, pero los misioneros quedaron todos ahí, y todos los misioneros eran de nacionalidad belga. Y eso daba a la iglesia un rostro de memorial colonial, ¿no? Recordando la colonización, con no pocas tensiones, porque la independencia fue inclusive violenta, ¿no? Entonces nuestro padre general en aquel entonces era el padre Juan Bautista Janssens, que era belga también. Sí. Y entonces él, con muy buen sentido pastoral, dijo: hay que internacionalizar la misión para dar una visión de la iglesia más universal. Entonces hizo un llamado aquí a Colombia y a la provincia de Loyola en España, y pidiendo voluntarios. Yo me ofrecí y me mandaron. Entonces yo digo, eso coincidía, yo lo pedí porque coincidía con mi motivación, que era realmente una motivación espiritual. Pero la coyuntura era una coyuntura política, ¿no? Pasar de una iglesia de independencia a una iglesia que tiene que evangelizar un país autónomo. Y eso cambia mucho la actitud del misionero. Pero usted cuenta incluso una historia muy curiosa, y es que usted iba en un avión absolutamente vacío cuando iba para el Congo. Porque como los... Y llegó en guerra, sí. Llegaste en plena época de guerra entre las tribus. Claro. Cuente por qué el avión iba vacío. Bueno, era un avión enorme, un jet de la línea Sabena, de la línea belga Sabena, y éramos tres, eran dos jesuitas españoles y yo. Estábamos muy jóvenes, ¿no? Como digo, habíamos acabado la filosofía aquí en la Javeriana y no más. Ellos habían acabado en España. Pero entonces nos llamaba la atención que éramos los únicos tres en un jet. Y la azafata nos preguntó: ¿ustedes a dónde quieren ir? Para estar segura de que no nos habíamos equivocado. Y dijimos: vamos a Kinshasa. En ese entonces todavía se llamaba Leopoldville. Y me dijo: ¿y para qué quieren ir allá? ¿No se dan cuenta de que este avión está vacío?
Allá no va nadie ahora. El avión está vacío para ir a traer, a repatriar los belgas que están allá porque están en guerra. Claro. Nosotros no teníamos idea de que estaban en guerra porque allá en ese momento las comunicaciones eran por telegrama. Muy precaria, sí. ¿Y entonces? Entonces llegamos al aeropuerto, el avión se llenó, el aeropuerto se vació porque no había nadie más para viajar y nosotros nos quedamos ahí esperando que Uno se hace la imagen, se los imagina uno ahí en ese lugar medio indefensos, esperando a ver quién lo recoge para llegar al punto donde estaban los belgas haciendo su misión, pero llega en un momento de mucha... Muy difícil, muy tenso, y en esas circunstancias el telegrama de nuestra llegada no llegó a tiempo y no nos estaba esperando nadie. No, y en el aeropuerto, Monseñor, que queda a 25 kilómetros de Kinshasa, en donde no había un taxi, no había un teléfono público, no había nada. Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Yo les dije a mis compañeros, quedémonos aquí en el aeropuerto, pasemos la noche en las sillas del aeropuerto, mañana, porque era la 1 de la mañana, mañana cuando amanezca veremos a ver qué hacemos. Pero nos echaron del aeropuerto porque dijeron, ya vamos a cerrar el aeropuerto porque este era el único avión que estábamos esperando. Entonces se iba cayendo el romanticismo de la misión y se iba volviendo real. Yo pensé que iba a imitar a los padres que besaban la tierra de misión, ¿no? Pero me tuve que sentar en el cemento de la tierra de misión. Postrarse casi. En el oscuro, con los otros dos compañeros, mientras oíamos a las hienas alrededor, porque no había muro, no había ningún otro edificio. Hasta que vi una sotana blanca en la penumbra y dije, ese es un misionero. Todos teníamos sotana blanca en aquel entonces. Y me fui y le pregunté a usted de qué comunidad es. Me dijo, jesuita. ¡Ah, qué maravilla! Nosotros también somos jesuitas. ¿Nos puede llevar a esta misión que queda cerca de la ciudad? Y me dijo, yo no vine al aeropuerto por ustedes. Yo vine porque en el avión en que ustedes vinieron llega un cargamento de 500 pollitos de 2 días de nacidos para nuestro gallinero. Y si no los saco de la aduana rápido, se muere. Eso es muy delicado. Si después de cargar los pollitos en el Land Rover hay campo para ustedes, los llevo. O sea que la primera lección era que los pollitos estaban más esperados y más necesarios que todos los misioneros. Y cupieron en el Land Rover. Les tuve que decir a los compañeros, si queremos llegar a la misión, tenemos que cargar los pollitos. Hay que cargar las cajas con pollitos. Claro, ustedes eran los encargados de los pollitos. Monseñor, le voy a mostrar el mapa del África. Le vamos a mostrar aquí el mapa del África para que usted nos ubique dónde está el Congo, más o menos, y qué otros países también ha visitado durante la misión. Ahí todo el centro del África se ve muy claramente el país más grande, que ese es la República Democrática del Congo hoy. En este momento es el país más grande del África, porque veo que el mapa está muy bien actualizado, ya que el Sudán está dividido en dos, Sudán del Norte y Sudán del Sur. Y yo entré a Kinshasa, que queda más bien cerca de la costa, en la parte occidental del África. Pero en 1984, después de 20 años en el Congo, me enviaron a Kenia. Kenia está en el oriente, en la parte oriental del África, debajo de Etiopía, que está en un color muy episcopal, está en color magenta o violeta, ¿no? Sí. Ahí debajo está Kenia. Exacto. Que es mucho más pequeño. Abajo, sí. Etiopía y Kenia. Y debajo de Kenia está Tanzania, muy azul. Sí. Nuestra provincia jesuítica comprende Kenia, Tanzania, Etiopía, Uganda y Sudán, los vecinos a Kenia y a Tanzania. Está Sudán del Sur, que es amarillo, y está Uganda, que está un poco morado también. Son 5 países: Tanzania, Uganda, Kenia, Sudán del Sur y Etiopía. El Papa estuvo en el centro del África también, en uno de los países más conflictivos. El Papa tuvo su visita apenas hace 2 años, estuvo en Kenia y fue a la República Centroafricana, que queda encima del Congo, en verde más intenso que el verde claro del Congo. Ahí está la República Centroafricana. Si uno ve el África, ¿cuál es la región más necesitada? ¿Esa precisamente? ¿Esa del centro? Yo creo que todos. Depende, pero yo creo que en este momento la más necesitada es Eritrea. Eritrea queda encima de Etiopía y tiene su costa sobre el Mar Rojo.
O sea, en el Mar Rojo se ve un país como de un azul morado. Esa es Eritrea, que fue parte de Etiopía, pero hoy por hoy es un país independiente. ¿Y por qué necesitado si tiene costa? Tiene costa, pero no tiene ni qué importar ni con qué comprar. Tiene un puerto, que es un puerto importante, pero estamos apenas saliendo de 20 años de guerra con Etiopía. Y entonces es un país muy desértico, no tiene cómo alimentar su propia gente, y por la guerra se empobreció todavía más. En este momento, gracias a Dios, hace unos 3 meses ya se hizo la paz entre Etiopía y Eritrea y vuelve a haber relación entre los dos países. La vecindad de Etiopía le va a ayudar a Eritrea porque Etiopía va a volver a usar el puerto que ellos tenían y eso le va a dar una entrada a Eritrea. Pero la mayoría de los refugiados que mueren en el Mediterráneo vienen de Eritrea, ¿verdad? Por la desesperación del pueblo. Monseñor, una de las problemáticas más grandes que tiene África es el cambio climático y las migraciones masivas que se están dando pues, por las guerras, pero sobre todo por el cambio climático. Sí, el cambio climático es el cambio en el programa de las estaciones, de las lluvias. Antiguamente, sobre todo en Etiopía, porque en el 84, como yo decía, me mandaron a Kenia y de Kenia después a Etiopía. Mi misión se articula entre Congo, más o menos 20 años, Kenia 16 y después Etiopía otros 16 y ahora de nuevo otros 5 en Kenia, pero esos son. Y yo me he dado cuenta de que en realidad el mayor problema, sobre todo en Etiopía, que es la que más sufre, es que ya las lluvias empiezan 1 semana, 2, el campesino cree que ya empezó la estación, siembra y después de 2 semanas ya no vuelve a llover y pierde toda su cosecha y su semilla. Entonces, esos son los problemas. ¿Y el África de hoy es distinta al África cuando usted llegó? O sea, tantos misioneros que hay, incluso antes de usted, tantos años ya de misión, ¿han hecho que África se vaya transformando o es muy complicado que haya un progreso? Hay un gran progreso, no cabe duda. Del África que yo llegué a hoy por hoy es increíble en 50 años lo que esos países han progresado. Lo que pasa es que el progreso es muy desigual, se concentra sobre todo en las ciudades, pero todavía las zonas rurales, es el gran contraste, se encuentra lo más moderno en las capitales y gente muy primitiva en las zonas rurales. Esto lo pude vivir yo en Etiopía. Las tribus más primitivas que me tocó evangelizar fueron en el sur de Etiopía, las tribus de los Omo, del río Omo, los Mursi, los Hamer, los Dasanech, etc. Es la gente que todavía se ven en los álbumes de África, los que se abren el labio y ponen un disco de madera ahí, como signo de prestigio y de belleza según sus cánones. Pero esa gente vive en este momento, los antropólogos van allá mucho, no hay turismo sino más bien de antropólogos para hacer búsquedas, porque allí es donde se han encontrado fósiles muy antiguos, ¿no? Homínidos y prehomínidos, y viven en un estado de vida primitiva, no conocen la rueda, no tienen alfabeto, no hay gramática para sus lenguas y están en un territorio en el que acaban de encontrar petróleo. Entonces el Estado ha construido una gran carretera asfaltada para llegar no hasta ellos, sino hasta el petróleo. Y entonces ve uno ese contraste. África tiene muchos contrastes, gran progreso en las ciudades, pero no igual progreso en el campo. Son 300.000 años del Homo sapiens y el descubrimiento más antiguo es en el África, o sea, el hombre pensante está a partir de África. Entonces uno dice, ¿por qué África si ahí estaban los primeros hombres pensantes? 300.000 años, 315.000 años creo que arriba en Marruecos. No, es Lucy. Es Lucy en Etiopía. En Etiopía. La depresión del Danakil de Etiopía. Ahí está. Monseñor, una pregunta. 1.000 millones de personas en África, 1.000 millones. Sí. Solo la Etiopía. Es el tercero más grande
Sí, es otro problema del hambre, porque Etiopía, que es la que más sufre por la sequía, tiene la misma superficie de Colombia, pero tiene 110 millones de habitantes. Qué cosa. Monseñor, el progreso, sobre todo, lo que han logrado los misioneros, tiene que ver con la humanización de esos pueblos primitivos. Porque en realidad pues tienen costumbres tan primitivas y que incluso algunas que no son legales aún las hacen, digamos, clandestinamente. Pero en realidad hay muchas cosas que han logrado los misioneros, pero sobre todo, humanizar al hombre africano. Sí, bueno, el progreso no ha sido únicamente de los misioneros, hay que decir la verdad. El contacto de los gobiernos con los gobiernos más desarrollados, una herencia positiva de las colonizaciones, porque no todo fue negativo. Es la educación la que ha hecho cambiar, la que está haciendo cambiar al África. La educación es la clave. Y realmente ahí ya uno ve que hay gobiernos estables, hay mucho profesional, hay buenos servicios médicos, inclusive ya hoy misioneros somos muy pocos. Si se entiende por misionero, es misionero extranjero, porque misioneros somos todos los cristianos, ¿no? Así es. No hay que olvidar eso. Y el Papa Pablo VI, cuando fue a canonizar los mártires de Uganda, dijo una frase que se ha vuelto programática. Africanos, ustedes tienen que ser sus propios misioneros. O sea, ese cambio tiene que venir desde dentro, ya no está viniendo tanto desde afuera. Hay influjos, no siempre positivos, de lo que se llama progreso, pero que en realidad sería discutible. Pero es la educación la que está transformando el África hoy día. Vamos a ver otro de los mapas, Monseñor. Este es el mapa de las lenguas. Ah, ya. Más o menos alcanzamos a ver ahí el amárico, amárico, ¿cierto? Es el idioma. Sí. Amárico, en esta del Congo también, ¿cuál es la lengua que se habla? Y veo que también hay otra lengua hacia el lado derecho, lo que pasa es que no los alcanzamos a ver, Showa, el A ver si se hace Shau, un poco más. no sé si me pueden ayudar en el máster, el Shaugi, no, Swahili, me suena. Swahili, exacto. Bueno, Swahili, este mapa... amárico y el Showa. Sí. El Shona. Shona se llama. Pero Shona. Monseñor, tienen mucha habilidad. Pues le contaba yo que unos amigos vinieron de África y esos niños hablan inglés. Ajá. Y como ha venido tanta gente, entonces hablan inglés, hablan francés, sí. Y que si les hablan en español, ellos estuvieron un mes y los niños empezaron a aprender español. Son políglotas. Incluso, sí, conozco varias madres de la Compañía de María que han venido de África con una habilidad en aprender idiomas. Sí, sí. ¿Cuáles aprendió usted? Bueno, yo aprendí 4 idiomas pues, de África. El primero fue el Kikongo. En ese mapa se aparecían las lenguas bantúes, que son las lenguas bantúes están ahí representadas por el Níger Congo, primero la azul, la amarilla, la primera roja, la naranja. Esas son las lenguas bantúes. Entre paréntesis está escrito ahí bantúes, que van del occidente hasta el África del Sur. El Kikongo es una de ellas. También el Lingala es otra lengua bantú. Ahí está. Sí. El Kiswahili del oriente, que es la lengua que se habla más en Kenia, o Swahili o Kiswahili. Y en cambio el amárico es una lengua ya nilo-sahariana, o dijéramos casi, es una lengua semítica, puramente una lengua semítica, prima hermana del hebreo y prima hermana del árabe. Ahí aparece como afroasiática, sí, pero muy cercana de los nilo-saharianos. Esa distribución es muy general, sí, muy general. Hay una gran variedad entre las regiones. Y lo que sucede es que ellos desarrollan una gran capacidad para aprender lenguas. Usted tiene razón, porque el niño tiene que aprender ya al nivel de jardín de infancia, tiene que saber 3 lenguas.
La lengua que habla en la casa, que es la lengua materna, que a lo mejor es un dialecto derivado de una lengua principal africana, pero es la lengua materna. Con otros compañeros en la escuela tiene que hablar la lengua vehicular, que es una lengua africana hablada por muchos, como el swahili. El swahili no es lengua de una tribu, es lengua que se hizo del mercado de los esclavos por los árabes hacia el Medio Oriente, pero se ha vuelto la lengua más hablada como lengua vehicular. La hablan más de 60 millones de personas hoy, en varios países, en Kenia, en Tanzania, en Uganda, en Congo. Esa es la segunda que el niño debe saber. Y la tercera es la lengua de la escuela que le están enseñando, el inglés. Entonces, un niño de 10, 11 años, ya esas 3 lenguas, se puede comunicar en las 3 lenguas. Y Monseñor Rodrigo Mejía, ¿habla español? Sí. ¿Cuál Yo más? hablo el español, el inglés, el francés y el italiano. Esas son las que más uso, dijéramos. Se le dan muy fácil los idiomas. ¿Y de las lenguas? Y de las lenguas, bueno, ahora me toca mucho más hablar el Kiswahili, el inglés, y el amárico en Etiopía, y luego el Kikongo y el Lingala cuando estaba en el Congo. Tremendo. Monseñor, se me ocurre una pregunta. Sus ojos reflejan una gran alegría. O sea, como los ojos son el reflejo del alma, yo hace rato estoy mirándole los ojos y son de una total Lo alegría. mismo que Segundo Llorente. Lo mismo que Segundo Llorente. Si yo le preguntara todos estos años, ¿qué le han dado a ese ser interior? ¿Qué le ha dado esa misión? Bueno, esta es una pregunta muy interesante y que me gusta siempre mucho, porque uno cuando va cree que va a dar, cree que es el Salvador, y resulta que los pollitos se necesitan más. Entonces, el primer momento es, la misión puede que sí lo necesite, puede que sea útil, pero soy yo el que necesito la misión. Wow. Entonces, la misión lo cambia a uno, la manera de ver la vida, le relativiza mucho de lo que uno creía que era absoluto, intocable, que uno tenía la mejor cultura del mundo, que los paisas podemos hacer todo, etcétera, etcétera. Y va viendo que hay otras culturas que tienen grandes valores, no cabe duda. Y entonces eso va, como que va penetrando muy lentamente, claro, muy lentamente, y hace que uno pues tenga una visión del mundo más amplia, más universal, ¿no? Y sobre todo cuando veo que el reto a la evangelización es precisamente la tribu, una exagerada aprecio de la tribu puede llevar a divisiones, a una mentalidad muy estrecha. Entonces, si uno no da testimonio de una mentalidad abierta, ¿cómo puede criticar el tribalismo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una interacción muy, muy interesante entre lo que llamamos el misionero y la cultura en que vive. Y como me ha tocado ya vivir en estos 3 países, pero he trabajado en 17 países africanos, dando ejercicios, dando conferencias, dando cursos. Yo doy mucho en los ejercicios de San Ignacio, entonces me llaman, me invitan de otros países y hasta ahora es mi colección preferida, no son las estampillas, sino los países africanos que ya conozco, son 17. Vamos a preguntarle también por su ordenación episcopal, vamos a orar con el Papa primero, pero después de esta oración queremos preguntarle por su ordenación episcopal porque recuerda, Pili, que los jesuitas tienen un voto de obediencia al Papa. Es decir, su voto es de obediencia, pero renuncian como a todo tipo de nombramientos o cargos. Sin embargo, esa disponibilidad los hace, como dijéramos, ¿Aceptar? Los hace aceptar muchas veces los encargos que se les hacen. ¿Cómo es que un colombiano termina siendo obispo en el África y cuáles son las circunstancias que rodean ese nombramiento? Vamos a orar con el Papa, les contamos algunos mensajes de nuestro canal y ya le preguntamos al obispo por su nombramiento. Informaciones que tenemos de nuestro canal. El CIRE nos sigue haciendo invitaciones
especialmente en Bogotá tenemos este evento. Encuentro con mi vida afectiva. Allí sentirás el amor de Dios y cuando lo experimentas nace la sanación, el equilibrio, el servicio a los demás y la felicidad. 26, 27 y 28 de octubre en la Casa de Retiro en La Montañita. Es aquí en La Estrella. Aquí en La Estrella, y muchas personas han preguntado, aquí en La Estrella. El facilitador es el Padre Julio Jiménez, sacerdote jesuita. Informes en el 230-2069 o en el 302-464-9706. www.asuignaciana.com. El monseñor es exalumno de la Compañía de Jesús del Colegio San Ignacio aquí en Medellín y sus hermanos también, ¿cierto, monseñor? Vamos a contarles también que el jueves 25 de octubre el señor arzobispo de Medellín va a celebrar la Santa Misa y bendecirá el nuevo monasterio de las Hermanas Reparadoras de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote en el sector de Prado Centro. Las hermanas han dedicado su vida a orar por nosotros, por los sacerdotes. El edificio, que todavía no está terminado, pero que está en condiciones de ser habitado por las monjas de clausura, ha sido posible gracias a las personas generosas que han colaborado para ello. Las hermanas agradecen a todos y nos mandan este mensaje para que nos unamos a sus plegarias por todos los bienhechores, y en nombre de ellas los invitamos a todos los sacerdotes a concelebrar la Eucaristía a las 5 de la tarde, el jueves 25. Deben llevar la estola blanca los sacerdotes. Este es un mensaje que nos envía el Padre Montoya de la parroquia Santa María de los Dolores. Entonces, invitados a esta celebración de las hermanas reparadoras de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, que después de muchos años por fin tienen nuevamente su casa. Qué bueno que tenemos esta otra misión, que es también la oración, tan importante para que quienes se dedican a estar en el lugar de la acción, pues tengan también toda la fortaleza del Señor. Monseñor, entonces, ¿cómo es posible que se vuelve, así como el Padre Bergoglio, obispo? Tienen como una realidad similar, ¿no? Incluso usted tiene la oportunidad de contarle al Papa la similitud de la vida, digamos. Sí, la primera vez que lo encontré en una audiencia pública, yo me le presenté y le dije, yo también soy latinoamericano, yo también soy jesuita y yo también soy obispo. Y ahí me interrumpió y me dijo, ¿y dónde agarraste todos esos virus? O sea, yo nunca me esperé pidiendo a ser misionero que iba a ser obispo, lo que menos me esperaba. Pero, y en realidad, aun viviendo allá, todo me esperé menos ser nombrado obispo, porque la política, dijéramos, pastoral de la iglesia hoy por hoy es nombrar clero autóctono y que los obispos, que ellos sean sus propios misioneros, necesitan sus propios pastores también. Claro. Entonces yo me sentía, era la menor de mis preocupaciones, pero resulta que vino el nuncio y las visitas de los nuncios son muy peligrosas. ¿En qué año? Eso fue en el 2006, al final del 2006. Y entonces me dijeron, sí, no, ya va, el Papa usted está en la terna y muy posiblemente va a ser nombrado obispo. El proceso ya está adelante. Y yo le dije, pero ¿cómo? Aquí hay muchos sacerdotes. Y me respondió de esta manera. No, es por la diócesis a la cual usted está destinado. Porque los que califican para obispos, los etíopes en Etiopía, los que califican para obispos no quieren ir allá. Y los que quieren ir allá no califican para obispos. Entonces, estamos buscando un obispo que pueda suceder allá. Y que quiera ir allá. Y que quiera ir allá desde hace 5 años. Mi predecesor ya tenía 80 años cuando a mí me nombraron. Entonces, realmente, él me dijo, sí, yo le dije, pero recuerde que los jesuitas tenemos un voto de no aspirar a dignidades episcopales. Y él me dijo, sí, yo lo sé, el nuncio era español y entonces era familiar con la Compañía de Jesús. Me dijo, yo sé, pero usted se equivoca,
porque el voto es de aspirar, de buscar dignidad. Usted no está aspirando ni está buscando, el que está aspirando soy yo, y el que lo está buscando soy yo. El voto que sí tienen ustedes es de obedecer a las misiones del Papa, y es verdad. Claro. Entonces, con eso ya se acabó la discusión, pues ya, entonces, fue una coyuntura de nuevo de que en ese, donde a mí me enviaron no era todavía ni siquiera diócesis, era un vicariato apostólico. Y ¿En qué ciudad? Era prácticamente un pueblo grande, era Sodo en Etiopía. Y había sacerdotes, había unos 30, más de 30 sacerdotes, buenos y capaces en principio, pero muy jóvenes. El único que había mayor de 40 años era uno, no más, tenía 41 años. Y en general la Santa Sede prefiere nombrar gente un poco más madura, ¿no? Para el episcopado, con mayor experiencia pastoral. Entonces, ellos mismos sabían que ninguno de ellos cualificaba para... ¿Y por qué los que podían no querían ir allá? Porque es muy primitiva, muy lejos de la ciudad, 400 kilómetros al sur de Addis Abeba, casi en el límite con Kenia, y era una diócesis de muchas tribus, de las cuales ninguno sabía la lengua, ni yo tampoco, porque aunque aprendí el amárico, yo no conocía las lenguas de mi vicariato. Eran 16 lenguas distintas, con 16 tribus distintas. Y yo tuve que trabajar en los 7 años que fui obispo con traductor. Entonces, naturalmente, eso ya era un reto. Y muy pobre. Era de las regiones más pobres donde hay más sequía y más hambrunas. Entonces, ese era otro reto, un reto económico. Y es cierto, para conseguir fondos a mí me fue muy bien. Yo vivo muy agradecido con todas las agencias de misiones en Europa, sobre todo la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, ¿no? Ayer se celebró precisamente el Domingo Mundial de las Misiones, que es en ese domingo donde recogen muchos fondos para ayudar a las misiones. Y realmente que sí llegan a las misiones. Ay, monseñor, qué pena interrumpirlo ahí. Es súper importante y además lo tenemos que decir aquí a los televidentes. Cuando se recoge ese dinero para las misiones, seamos generosos. El África necesita un apoyo importante para eso. Monseñor, me contaban mis amigos que los niños tienen unos vestidos hermosos amarillos y rojos cuando celebran ese día y además lo hacen con mucho cariño y van a la iglesia con mucho agradecimiento, porque la iglesia es importante en el África. Entonces, si nosotros queremos aportar al África, pues hagámoslo a través de ese instrumento que se está haciendo. Sí, sí, sí. Las misas duran 2 horas, es con bailes distintos, como nos han contado. Sí, sí, claro. Bueno, la liturgia del domingo, hay misas breves, más breves entre semana, pero la liturgia de domingo, especialmente si hay una ordenación o un matrimonio o unos últimos votos de una religiosa, alguna cosa así, ya uno tiene que programarse para 2 horas y media o 3 de liturgia. Y si llega a ser un grupo de ordenandos, como me ha tocado a veces ordenar 25 diáconos de una vez, pues eso ya dura más de 3 horas. ¿Verdad? Sí, ya. ¿Sintió su vida amenazada en algún momento, monseñor? Bueno, un poquito amenazada, sí, pero no por la gente, sino por la fauna. Por las enfermedades. Exacto. Hemos tenido mártires nuestros, digámoslo así, que han muerto en el África. ¿Conoció a Carlos Calderón? Carlos Alberto Calderón, sí, que murió de malaria cerebral. Sí, yo oficié sus exequias, a mí me tocó, yo estaba en Kenia. Sí, monseñor. En ese momento, sí. Y fue un caso típico en el que ellos tenían su carro en la misión, pero era una misión muy aislada, el carro no lo pudieron hacer arrancar, entonces mandaron pedir una avioneta, que hay servicio de avioneta también desde Nairobi, pero cuando ya llegó la avioneta y lo llevaron al hospital vecino, ya había entrado en coma y era muy tarde. Por eso cuando me preguntan que cuál es el animal más peligroso del África, no es el león, ni el elefante, ni el búfalo. Es un mosquito. Es el mosquito. El mosquito todavía sigue siendo muchas más víctimas. Cada año la malaria mata más gente que la tuberculosis y que el SIDA.
Es una cosa que... ¿Y usted llegó a sufrir de alguna de esas enfermedades? Bueno, sí, claro, a mí malaria me ha dado 5 veces, pero no todas las malarias son iguales. Hay una malaria del es Plasmodium. Menos malaria. Que es del Plasmodium falciparum, que es el Plasmodium que ataca el cerebro. Esa me dio a lo último, pero a los primeros síntomas ya uno tiene práctica, me fui del médico inmediatamente. Eso fue lo que le dio a Carlos Alberto, precisamente. Esa fue la que le dio a él, pero como no se le pudo atender a tiempo, porque en esa no hay más remedio que poner quinina. Se vuelve otra vez a la quinina original. Hoy por hoy hay muchas otras medicinas preventivos que uno puede tomar periódicamente y se defiende más. Pero esa, si dijéramos, fue la vez que más sentía amenazada mi salud. ¿Pero usted quiere morir en el África? Bueno, nadie quiere morir, pero... No, pero si hay que morir, sí. Monseñor, no le pregunté bien. Usted ya se está muriendo en el África. O sea, ya su entrega la está dando, pero quisiera terminar ahí, como muchos misioneros. Pues uno quisiera, pero como dice el dicho, el hombre propone, Dios dispone y el diablo indispone. O sea que... Si es la voluntad de Dios, sí, porque inclusive yo vivo en una comunidad ahora, en Nairobi, donde está la residencia de ancianos y enfermos al lado, y está el cementerio al pie, no hay que coger bus. De manera que allá están los misioneros y uno lo visitamos periódicamente y uno ve a dónde va a terminar. Me gustaría, porque como que cierra la película con un happy end, ¿no? Con pero lo que Dios quiera. Bueno, señor, vamos terminando, tantas preguntas que quisiéramos hacerle, por ejemplo, de las creencias, porque usted ya nos saca de esa visión que teníamos antes, que si no era cristiano no se podía salvar, ya la teología va avanzando, y también en la infinita misericordia del Señor, pues cada ser humano, desde su bondad, desde su disponibilidad, pues debe ser visto con mucha alegría por Dios, ¿cierto? Entonces yo creo que eso se va como superando, y uno quisiera conocer también de sus creencias y de las cosas que ha aprendido. Pero hay una historia que usted contaba en una de sus grabaciones. Usted dice que alguna vez, encontrándose con una persona que tenía otra creencia, le dice, yo estimo mucho a los cristianos, pero hay algo que no entiendo, y es que perdonan mucho, lo perdonan todo. Cuéntenos esa historia para terminar. Sí, ese fue en un avión. Tuve un compañero, un señor muy bien vestido, con corbata, un africano. Yo volaba de Dar es Salaam en Tanzania a Nairobi, y yo estaba con mi collar, mi traje romano, y él me preguntó, ¿usted es sacerdote católico? Y le dije, sí. Me dijo, yo estoy vestido occidentalmente, pero soy musulmán, porque trabajo en un banco en Nairobi. Yo conozco mucho las obras de la iglesia, sobre todo las obras sociales y las obras de educación y de salud, y admiro mucho el cristianismo, y he leído algo del Evangelio y me parece muy bonito el Evangelio. Pero yo le podría dar un detalle que a lo mejor ustedes pudieran corregir para mejorar. Y le dije, sí, con mucho gusto, todo lo que sea mejorar es aceptable. Me dijo, no, el problema es que ustedes en los países cristianos perdonan. Y como perdonan, entonces hay mucha delincuencia, sobre todo delincuencia juvenil y delincuencia callejera. Carteristas, ladrones, atracadores en la ciudad, hay una gran inseguridad, uno no puede salir solo a ciertas horas de la noche, etc. Y eso es porque ustedes, un ladrón, lo ponen en la cárcel, lo dejan un tiempo, después lo sueltan y él vuelve a seguir robando. Entonces, así no. Si usted va a un país musulmán, como nuestros países, allá usted puede dejar su carro abierto, sin cerrar, puede dejar el contacto tranquilamente, estar ausente 3 días. Cuando llegue, lo encontrará más empolvado, pero lo encuentra exactamente como lo dejó, con la llave, nadie ha tocado. Porque allá todo el mundo sabe que la primera vez que roba le aplican la Sharia, la ley de la Sharia, le cortan la mano izquierda. Si lo vuelven a agarrar, es la mano derecha. Y si fuera de eso lo vuelven a agarrar, ya entonces es la cabeza. Y no hay discusiones ni perdemos tiempo con abogado defensor y fiscal. Y no, eso es derecho.
Yo le dije, bueno, sí, claro, yo entiendo que con esa motivación no hay ladrones, es evidente. Pero hay dos cosas, que es que nosotros preferimos que la gente obre no por temor a que le corten una mano, sino por convicción y por respeto positivo a la dignidad de la otra persona, sea en sus bienes o en su dignidad personal. Ese es el mensaje central que llevamos, que uno no obedezca por una ley penal, sino por una ley de amar. La ley nuestra es amar los unos a los otros. Y esta manera de castigar no se compagina. Pero hay otra cosa que le quiero decir. Usted me hablaba de un detalle, y esto que usted ha mencionado, usted ha dado ahí en el clavo de lo que es el centro del cristianismo. Eso no es un detalle. Para nosotros el perdón es la originalidad del cristianismo. Entonces, si realmente no perdonamos, no podemos ni siquiera rezar la única oración que nos dejó el Señor, que es el Padre Nuestro. Perdónanos como nosotros perdonamos. Entonces, por eso yo creo que, a pesar de que yo sé que en los países musulmanes es así, estuve en el Chad y en el Camerún, que son muy musulmanes, y es verdad, no hay ladrones callejeros, sino hay ladrones de delincuencia así. Sin embargo, yo creo que el robo se hace a un nivel más alto. Distinto. Bueno, de todas maneras, eso fue la anécdota que usted me contó. El perdón es lo central. Muchas gracias, Monseñor, se nos acabó el tiempo. Qué rico tenerlo aquí. Sabemos que esta noche va a compartir con los congregantes. Nos gustaría una de esas misas de 3 horas. Muy próximamente Pili estará por allá haciendo su misión. Sí, ojalá quiero que hacer sí. en 2 años. Quiero ir en 2 años. Muy bien, bienvenida. Allá Caribu, decimos Caribu. Caribu. Bienvenido en Kiswahili. Caribu, Monseñor, también al Calor del Fuego y al canal Televid, que lo recibirá siempre como si fuera su casa. Muchas gracias.